A sus 50 años, la célebre cantante italiana y símbolo mundial de la música ha tomado una decisión que sorprendió a todos. Ha decidido romper el silencio y revelar la devastadora enfermedad que ha estado combatiendo en total discreción durante varios años. Durante décadas, la inconfundible voz de Laura Pausini ha representado valentía, entrega y emoción, pero ahora algo ha cambiado, algo que jamás imaginó que compartiría. ¿Cuál es la condición que ha transformado su vida y qué impacto tendrá en su futuro? No es un simple rumor ni una especulación de los medios, sino una de las confesiones más sinceras y conmovedoras de una artista que ha entregado su corazón en cada actuación. La historia de Laura Pausini ha dejado a todos sin palabras. La estrella, que siempre irradiaba energía y pasión en cada escenario, comenzó a desaparecer poco a poco de los eventos y entrevistas. Sus seguidores notaron su falta de presencia en redes sociales y la drástica disminución de sus conciertos. Pronto empezaron a surgir teorías sobre su estado. Algunos creían que estaba agotada, que el peso de una carrera tan exitosa estaba pasándole factura. Sin embargo, la realidad era mucho más profunda y dolorosa de lo que nadie podía imaginar. Inicialmente, los medios especularon sobre un posible retiro. Las versiones eran imprecisas y en muchos casos contradictorias. Mientras algunos aseguraban que se encontraba tomando un descanso largo, otros insinuaban que problemas personales la habían llevado a alejarse de la vida pública. Pero lo que ninguno de estos rumores contemplaba era la verdad que la cantante finalmente decidió compartir. Después de años de lucha en silencio, Laura entendió que ya no podía seguir ocultando el sufrimiento que la acompañaba. El 16 de enero de 2024, en su cumpleaños número 50, Pausini tomó la valiente decisión de hablar abiertamente con su público. En una entrevista exclusiva con una prestigiosa cadena de televisión italiana, abrió su corazón y se sinceró sin reservas sobre el reto de salud que había cambiado por completo su vida. Con la voz quebrada por la emoción, reveló que la enfermedad no solo había afectado su capacidad para cantar en vivo, sino que también había alterado su rutina diaria. He luchado contra el silencio porque no quería que mi enfermedad definiera cómo me recordará el mundo. No quiero que me vean como una víctima, sino como alguien que nunca dejó de luchar, como una artista que sigue adelante a pesar de todo. Pero hoy, a mis 50 años, siento que es el momento de compartir lo que he estado enfrentando, expresó con una sinceridad que tocó el corazón de todos. La enfermedad que afecta a Laura Pausini no es algo transitorio ni común. No se trata de un simple malestar o una dolencia habitual. La cantante ha sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune que afecta su sistema nervioso, debilitando sus músculos y causando dolores insoportables que le dificultan realizar actividades cotidianas sin ayuda. Rápidamente comenzaron a surgir especulaciones. Algunos medios mencionaron esclerosis múltiple, lupus o el síndrome de Guillain-Barré como posibles causas de su condición. Sin embargo, Laura evitó dar un diagnóstico claro, indicando que los especialistas aún no habían logrado identificar con exactitud el origen de su padecimiento. Lo único que dejó claro es que su batalla contra esta enfermedad es constante y, en muchas ocasiones, insoportable. Es una enfermedad que me ha robado mucho, confesó con tristeza, mi energía, mi vitalidad e incluso el control sobre mi propio cuerpo. Los días en los que me siento bien son cada vez más escasos y me veo obligada a quedarme en casa, alejada de los escenarios, porque ya no puedo soportar la exigencia física de presentarme ante miles de personas. Pero mi voz sigue intacta, mi pasión por la música no ha desaparecido, y eso es lo que me mantiene de pie. Su revelación sacudió el mundo del entretenimiento. Aunque sus seguidores ya notaban su ausencia, pocos podían imaginar la magnitud de lo que estaba viviendo. La industria musical, conocida por su dureza y exigencias implacables, fue testigo de cómo una de sus figuras más queridas y admiradas comenzaba a alejarse lentamente del centro de atención sin que nadie comprendiera el verdadero motivo.
A sus 50 años, la famosa cantante italiana, un ícono global de la música, ha tomado una decisión que nadie anticipaba. Ha decidido romper el silencio y revelar la dolorosa enfermedad que ha estado enfrentando con total discreción durante años. La voz única de Laura Pausini ha sido símbolo de valentía, dedicación y emoción durante décadas. Pero ahora algo ha cambiado, algo que nunca imaginó que compartiría. ¿Cuál es la afección que ha alterado su vida y qué consecuencias tendrá en su futuro? No es solo un rumor ni una hipótesis más de la prensa, sino una de las revelaciones más sinceras y profundas de una artista que ha entregado su alma en cada presentación. La historia de Laura Pausini ha dejado a todos sin palabras. La estrella, que siempre irradiaba vitalidad y pasión en cada escenario, comenzó a hacerse menos visible en eventos y entrevistas. Sus seguidores notaron su ausencia en redes sociales y la drástica disminución de sus conciertos. Pronto empezaron a surgir teorías sobre su estado. Algunos pensaban que estaba agotada, que la presión de una carrera tan exitosa estaba pasando factura. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Al principio, los medios especularon sobre un posible retiro. Las versiones eran inciertas y, en muchos casos, contradictorias. Mientras algunos afirmaban que tomaba un descanso prolongado, otros sugerían que problemas personales la habían llevado a alejarse de la vida pública. Pero lo que ninguna de estas conjeturas consideraba era la verdad que Laura decidió finalmente compartir. Después de años de lucha silenciosa, Laura comprendió que ya no podía seguir ocultando el sufrimiento que la acompañaba. El 16 de enero de 2024, en el día de su cumpleaños número 50, Pausini tomó la audaz decisión de hablar con franqueza a su público. En una entrevista exclusiva con una prestigiosa cadena de televisión italiana, abrió su corazón y habló sin reservas sobre el desafío de salud que ha transformado su existencia. Con la voz entrecortada por la emoción, confesó que la enfermedad no solo había interferido con su capacidad para actuar en vivo, sino que también había alterado su vida cotidiana. He luchado contra el silencio porque no quería que mi enfermedad definiera cómo me recordará el mundo. No deseo que me vean como una víctima, sino como alguien que jamás dejó de luchar, como una artista que sigue adelante a pesar de todo. Pero hoy, a mis 50 años, siento que es el momento de compartir lo que he estado enfrentando, expresó con una sinceridad que conmovió profundamente. El padecimiento que afecta a Laura Pausini no es algo temporal ni común. No se trata de un simple malestar o una dolencia común. La cantante ha sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune que afecta su sistema nervioso, debilitando sus músculos y provocando dolor intenso que le impide realizar actividades cotidianas sin ayuda. No tardaron en surgir especulaciones. Algunos medios mencionaron esclerosis múltiple, lupus o el síndrome de Guillain-Barré como posibles causas de su condición. Sin embargo, Laura evitó dar un diagnóstico claro, explicando que los médicos aún no lograban determinar con precisión el origen de su problema. Lo único que dejó claro es que su lucha contra esta enfermedad es constante y en muchos momentos insoportable. Es una enfermedad que me ha arrebatado mucho, confesó con tristeza. Mi energía, mi vitalidad e incluso el control sobre mi propio cuerpo. Los días en los que me siento bien son cada vez más escasos y me veo obligada a quedarme en casa, lejos de los escenarios, porque ya no puedo soportar la exigencia física de presentarme ante miles de personas. Pero mi voz sigue intacta, mi pasión por la música no ha desaparecido, y eso es lo que me mantiene en pie. Su revelación sacudió el mundo del espectáculo. Aunque sus seguidores ya notaban su ausencia, pocos podían imaginar la magnitud de lo que estaba viviendo. La industria musical, conocida por su dureza y exigencias implacables, fue testigo de cómo una de sus artistas más queridas
comenzaba a alejarse lentamente del centro de atención sin que nadie comprendiera la verdadera razón. El esfuerzo físico que enfrentaba cada día la sumió en un estado sombrío donde el empeño por mantener una imagen pública intachable se volvía cada vez más insostenible. La impotencia se manifestaba a cada instante. Algunas mañanas despertaba sin certeza de si lograría ponerse de pie. En ocasiones, la debilidad en sus extremidades inferiores la hacía caer sin previo aviso, y el dolor en sus articulaciones se volvía insoportable. A pesar de los tratamientos y medicamentos, nada parecía aliviar completamente su sufrimiento. Fue entonces cuando comprendió que no podía seguir ocultando su realidad por más tiempo. En su afán por obtener respuestas más claras sobre lo que sucedía en su cuerpo, Laura decidió someterse a una serie de estudios médicos más exhaustivos. Fue en ese proceso cuando los especialistas empezaron a considerar un posible diagnóstico: una enfermedad autoinmune poco frecuente, pero con secuelas devastadoras. El trastorno afectaba directamente su sistema nervioso central, provocando una pérdida de control sobre sus movimientos, además de dolor constante en sus articulaciones y músculos. Aunque el tratamiento era complicado y no existía una cura definitiva, Laura debía seguir adelante, enfrentando cada día con la esperanza de encontrar algo que le ofreciera alivio. A pesar de lo que para muchos representaba una tragedia, Laura se rehusó a rendirse. En sus momentos más oscuros, cuando el peso del dolor físico y emocional amenazaba con vencerla, la música se convirtió en su refugio. Durante semanas, se aisló en su hogar, rodeada de acordes y melodías que la reconectaban con su esencia. Escribía canciones, grababa fragmentos en su estudio personal, pero aún no se sentía lista para compartirlos con el mundo. La posibilidad de regresar a los escenarios parecía cada vez más lejana, casi irreal. No obstante, a pesar del deterioro de su salud, Laura nunca dejó de pensar en quienes la habían acompañado durante su carrera. Con el tiempo, la relación con sus seguidores se convirtió en un pilar fundamental de su vida. Sabía que la admiraban por lo que representaba. Una mujer que, sin importar los obstáculos, nunca dejaba de luchar. Ahora, más que nunca, comprendía la profundidad de esa conexión. No podía ni quería defraudarlos. Después de meses de introspección y tras recuperar algo de fuerza, Laura tomó una decisión crucial. Quería comunicarse con su público de manera directa, no solo a través de entrevistas, sino también mediante su arte. Era consciente de que un regreso inmediato a los escenarios no era posible, pero sentía que su voz aún podía resonar de otras maneras. Decidió embarcarse en un nuevo proyecto musical. Un álbum que reflejaría su lucha interna, sus miedos y sus esperanzas. Cada canción sería el reflejo de lo vivido en los últimos meses y, de alguna manera, se convertiría en un bálsamo sanador. El proceso creativo fue desafiante. Pasaba interminables horas frente al piano, luchando contra la pérdida de destreza en sus manos, pero sin rendirse. El dolor estaba siempre presente, pero la música le daba la fortaleza necesaria para continuar. Las letras que surgían de su inspiración no solo hablaban de amor y desamor, como en sus discos anteriores, sino también de su lucha contra la enfermedad y de cómo, a pesar de todo, la vida seguía siendo valiosa. Las primeras canciones fueron grabadas en su estudio privado, sin la presión de alcanzar la perfección. Lo principal era la autenticidad, la emoción impregnada en cada nota y en cada palabra. Laura estaba viviendo un renacimiento artístico, uno que, aunque originado en la adversidad, se transformaba en algo profundo y poderoso. Estaba convencida de que, de algún modo, sus seguidores capturarían el mensaje que quería transmitir. A pesar de las diferentes versiones que circulaban sobre su futuro, algunos aseguraban que Laura nunca volvería a los escenarios debido a su padecimiento, mientras que otros especulaban sobre una posible reinvención en su carrera, tal vez explorando el ámbito de la composición o la producción musical. Sin embargo, la cantante evitaba hacer promesas vacías, pues sabía que cada jornada era un enigma,
y que el sufrimiento físico podía ser tan impredecible como su futuro. Lo único que tenía claro era que su amor por la música nunca desaparecería. A través de su lucha, Laura Pausini no solo enfrentaba una dolencia, sino que también estaba redefiniendo lo que significaba ser una figura pública. La imagen de la artista que había conquistado al mundo con su voz se transformaba en la de una mujer que se permitía mostrarse vulnerable, compartiendo su sufrimiento con quienes la seguían, y aún así, seguía siendo un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban sus propias batallas en silencio. La revelación sobre su estado de salud desató una avalancha de emociones entre sus admiradores y la industria musical. Los rumores no dejaban de aumentar, alimentados por cada pequeño detalle que los medios lograban captar. Sin embargo, lo que más preocupaba a sus seguidores era la incertidumbre sobre el futuro de la cantante. ¿Regresaría alguna vez a los escenarios? ¿Lograría seguir adelante con su carrera? ¿O sería esa la última vez que brillaría en un escenario? A pesar de la tormenta mediática, Laura se mantuvo firme en su decisión de no hacer promesas. Sabía que su salud podía empeorar de un momento a otro, y aunque nunca había contemplado abandonar la música, el desgaste físico y emocional que estaba atravesando la hacía dudar sobre si su vida tomaría un giro radical. La posibilidad de alejarse de los escenarios no era algo que tomara a la ligera. Durante años, sus presentaciones en vivo habían sido el centro de su carrera profesional. Los aplausos, la ovación del público y la conexión única con su audiencia habían formado parte de su identidad. Pero el dolor que sentía cada vez que subía al escenario era inaguantable. Incluso los ensayos se convirtieron en una lucha. Esas canciones que antes cantaba con facilidad, ahora eran un desafío para su cuerpo. La artista, siempre perfecta en su interpretación, se veía obligada a tomar frecuentes descansos para recuperar el aliento y soportar las molestias que la aquejaban. El tiempo pasó lentamente. Resguardada en la tranquilidad de su hogar, Laura se dedicó a plasmar sus emociones en nuevas composiciones. Muchas de ellas reflejaban la lucha diaria contra su enfermedad. No eran solo letras llenas de esperanza, sino también de aceptación. A lo largo de su carrera, había sido una mujer que proyectaba fortaleza e invulnerabilidad, pero la enfermedad la forzaba a confrontar una nueva realidad, una vida que ya no podía controlar por completo. Con el paso de los días, Laura se distanció aún más de los medios. Mientras el mundo esperaba su regreso, ella buscaba consuelo en su círculo más íntimo. El amor inquebrantable de su madre, sus hermanos y su hija fue lo que la mantuvo a flote. Sabían que, aunque sus apariciones en público se habían reducido drásticamente, en su esencia seguía siendo la misma persona apasionada por la música, aunque luchando contra las limitaciones impuestas por su condición. Una noche, sumida en la soledad de su estudio, Laura compuso una melodía que marcaría un antes y un después en su vida. Era una balada profunda, llena de melancolía, pero también de resiliencia. La letra hablaba del incierto camino que había emprendido con su enfermedad, sobre la batalla interna que libraba cada día. No sé qué me depara el destino, cantaba en sus versos, pero mientras pueda, seguiré soñando con la música. La canción, titulada Voces Silenciadas, sería la primera pieza de un álbum que empezó a crear y grabar en secreto. El proceso de producción fue solitario y muchas veces agotador. Los días de alivio eran pocos y la fatiga acumulada se hacía cada vez más difícil de soportar. Sin embargo, Laura sabía que esa canción contenía un mensaje importante, no solo para ella, sino para todos aquellos que la habían seguido durante los años. Era su forma de demostrar que, pese a la adversidad, no estaba dispuesta a rendirse. Continuaron circulando versiones encontradas. Algunos decían que Laura no regresaría a los escenarios debido a su enfermedad, mientras que otros apostaban por una reinvención en su carrera, quizás explorando la composición o la producción musical. Sin embargo, la cantante evitaba hacer promesas vacías,
consciente de que cada día era una incógnita y que el dolor físico podía ser tan impredecible como su futuro. Lo único que tenía claro era que su amor por la música nunca se extinguiría. A través de su lucha, Laura Pausini no solo enfrentaba una dolencia, sino que también redefinía lo que implicaba ser una estrella. La imagen de la cantante que había cautivado al mundo con su voz se transformó en la de una mujer que se permitía mostrarse vulnerable, compartiendo su sufrimiento con su público y, a pesar de todo, seguía siendo un faro de esperanza para quienes también atravesaban sus propias batallas en silencio. La revelación sobre su enfermedad generó un torbellino de emociones entre sus seguidores y en la industria musical. Los rumores se intensificaban con cada nuevo detalle que la prensa lograba obtener. No obstante, lo que más preocupaba a sus admiradores era la incertidumbre sobre el futuro de la artista. ¿Regresaría alguna vez a los escenarios? ¿Sería capaz de continuar su carrera a pesar de todo? ¿O estarían presenciando el fin de una era en su historia musical? En medio de la tormenta mediática, Laura se mantuvo firme en su decisión de no hacer promesas. Sabía que su estado podía empeorar en cualquier momento, y aunque abandonar la música nunca había sido una opción, el dolor físico y emocional la llevaba a cuestionarse si su vida tomaría un rumbo completamente diferente. La idea de alejarse de los escenarios no era algo que tomara a la ligera. Durante años, sus conciertos habían sido el corazón de su carrera profesional. Los aplausos, las ovaciones y la conexión con su público formaban parte de su esencia. Sin embargo, el sufrimiento que experimentaba cada vez que subía al escenario se hacía imposible de ignorar. Incluso los ensayos se volvían más complicados. Las canciones que antes interpretaba con facilidad ahora representaban un desafío para su cuerpo. La artista, siempre impecable en su ejecución, se veía obligada a hacer pausas constantes para recuperar el aliento y mitigar los dolores que la acompañaban día tras día. El tiempo transcurría lentamente. En la intimidad de su hogar, Laura se dedicó a componer nuevas canciones, muchas de ellas impregnadas de la lucha diaria contra su enfermedad. No eran solo letras de esperanza, sino también de aceptación. A lo largo de su vida se había mostrado como una mujer fuerte e inquebrantable, pero la enfermedad la obligó a enfrentarse a una nueva realidad, una existencia que ya no podía controlar completamente. Con el paso de los meses, Laura se distanció aún más de los medios de comunicación. Mientras el mundo esperaba su regreso, ella buscaba refugio en su círculo más cercano. El apoyo incondicional de su madre, sus hermanos y su hija la mantenía a flote. Sabían que, aunque sus apariciones públicas se habían reducido, su pasión por la música seguía intacta, aunque enfrentara los límites impuestos por su enfermedad. Una noche, en la soledad de su estudio, escribió una canción que cambiaría el rumbo de su vida. Era una balada profunda, cargada de melancolía, pero también de resiliencia. La letra hablaba del incierto camino que había emprendido con su enfermedad, de la batalla interna que libraba cada día. No sé qué me depara el futuro, cantaba en sus versos, pero mientras pueda, seguiré soñando con la música. El tema, titulado Voces Silenciadas, se convirtió en la primera canción de un álbum que comenzó a componer y grabar en secreto. El proceso de producción fue solitario y en ocasiones desgastante. Los días buenos eran escasos y la fatiga acumulada se volvía cada vez más pesada. No obstante, Laura comprendió que esa canción llevaba un mensaje trascendental, no solo para ella, sino para todos aquellos que la seguían. Era su manera de demostrar que no estaba dispuesta a rendirse, aunque su cuerpo ya no respondiera como antes. Su espíritu permanecía intacto. Cuando la canción estuvo lista, dudó sobre si debía compartirla con el mundo. Temía que su condición fuera vista como una debilidad o que su regreso fuera percibido como una estrategia comercial. Sin embargo, su amor por la música y la necesidad de conectar con sus seguidores la impulsaron a lanzarla. Voces Silenciadas
se convirtió en su primer sencillo de regreso y fue recibido con una ola de emoción en las redes sociales. Sus seguidores comenzaron a compartir sus propias interpretaciones del tema. Muchos expresaron lo que significaba para ellos, cómo la letra resonaba con sus propias luchas personales. La canción tocó los corazones de miles de personas que, al igual que Laura, enfrentaban desafíos físicos, emocionales o espirituales. La conexión que siempre había mantenido con su público se volvió más profunda que nunca. A lo largo de ese año, decidió concentrarse en la música. Sabía que ya no podría ofrecer los conciertos multitudinarios de antes, pero se sintió lista para explorar nuevas maneras de acercarse a su audiencia. Así, comenzó a planear una serie de presentaciones en espacios más íntimos, donde pudiera establecer un contacto más cercano con sus fanáticos. No se trataba de la fama ni del reconocimiento, sino de crear un espacio donde ella misma pudiera sanar a través de la música, mientras acompañaba a quienes también transitaban su propio proceso de sanación. Laura comenzó a planear estas presentaciones más personales, con un enfoque diferente al que había tenido en sus años de éxito masivo. Ya no eran grandes escenarios ni multitudes de miles de personas lo que le atraía, sino más bien la conexión íntima con aquellos que la habían seguido a lo largo de los años. Ella sabía que la música tenía el poder de sanar, y al llevar su voz a pequeños recintos, donde cada nota podía ser escuchada con más cercanía, sentía que su propio proceso de sanación también podría avanzar. Los conciertos se transformaron en espacios de reflexión, donde cada canción no solo se interpretaba, sino que se sentía profundamente. Laura no solo compartía su dolor a través de sus letras, sino también su fortaleza, su resiliencia. Cada actuación era una muestra de lo que había aprendido en su viaje personal, de la capacidad del ser humano para sobreponerse a las adversidades. La música seguía siendo su refugio, el lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras, sin el peso de las expectativas ajenas. El primer concierto en este nuevo formato fue un éxito rotundo. Las personas que asistieron pudieron sentir de cerca la humanidad de Laura, la vulnerabilidad de la mujer que no temía mostrarse tal como era. El ambiente en el recinto estaba cargado de emoción. La artista, con una sonrisa llena de gratitud, les agradecía por el apoyo incondicional que le habían brindado. Mientras cantaba, parecía como si las heridas de su cuerpo, de su alma, fueran sanadas poco a poco por cada acorde que se desprendía de su guitarra. Poco a poco, se dio cuenta de que sus conciertos íntimos no solo le brindaban sanación a ella, sino también a sus seguidores. Había algo mágico en ese espacio compartido, un tipo de comunión que solo la música podía crear. Las personas se acercaban, le hablaban de sus propias luchas, de cómo sus canciones las habían acompañado en momentos difíciles. Los abrazos, las palabras de aliento, el cariño genuino que recibía, le confirmaban que la conexión con su público nunca se había perdido. Más bien, se había fortalecido con el tiempo.